nos enseñan a desear la grandeza, a ser más, a lograr más, a dejar una huella que el tiempo no pueda borrar. La grandeza es el premio que el mundo cuelga frente a nosotros para que corramos toda la vida detrás de él. Pero es una de las palabras más traicioneras que hemos adorado jamás, y el hombre más grande que haya existido lo demostró con su propia vida. Conquistó el mundo conocido antes de los 32 años, y en la cima, sin nada que le quedara por vencer, lloró. Se llamaba Alejandro, y lo llamaron el Grande. Pero esta no es la historia de Alejandro. Es la historia de lo que la grandeza le hace a cualquiera que llegue a alcanzarla. Alejandro de Macedonia logró lo que ningún ser humano ha vuelto a lograr: alcanzar la grandeza entera, completa, antes de cumplir los 30 años. Y por eso su vida es el experimento perfecto. Nos muestra, como ningún otro hombre puede mostrarlo, lo que ocurre cuando el sueño que todos perseguimos por fin se cumple. Alejandro no inventó el hambre de ser más. Solo demostró, con su vida entera, hasta dónde llega esa hambre y lo que devora cuando ya no queda mundo. Primero, hay que entender la magnitud de lo que logró, porque no ha vuelto a repetirse. Antes de los 32 años, Alejandro había hecho lo que ningún hombre había hecho, ni volverías a hacer. Invicto en cada batalla que libró, conquistó el imperio más grande que el mundo antiguo había conocido, desde Grecia hasta las orillas del Indo. Fue faraón de Egipto y rey de reyes de Persia. Fundó una veintena de ciudades que llevaban su nombre. Educado por Aristóteles, rey a los 20 tras el asesinato de su padre, no quería simplemente vencer. Quería ser más que un hombre. Esto es la grandeza en su forma más pura, más total, y debería haberlo convertido en el ser humano más feliz que jamás respiró. Pero aquí está lo primero que desconcierta. En la cima del mundo, sin nada que le quedara por derrotar, Alejandro lloró. Cuenta la historia que, al enterarse de que existían mundos infinitos, se derrumbó, porque no había conquistado todavía ni uno solo de ellos. Léelo otra vez. El hombre que poseía el mundo conocido lloraba porque no le bastaba. Y no era locura, ni desagradecimiento, ni un capricho de niño mimado. Era la naturaleza misma de aquello que perseguía. Porque la grandeza no es un lugar al que llegas. Es un hambre que crece a medida que la alimentas. Cuanto más conquistas, más se aleja el horizonte. Nunca puede saciarse, porque la palabra más no tiene final. ¿Alguna vez conseguiste por fin eso que tanto deseabas y descubriste que, apenas lo tenías en las manos, ya deseabas otra cosa? Multiplica esa sensación por un mundo entero y tendrás el alma de Alejandro. Porque la grandeza no se conforma con devorar el mundo. Devora también al que corre tras ella. Su ejército, que lo había seguido hasta los confines de la tierra, un día se negó a avanzar más. En un río de la India simplemente se detuvieron. Y el general más grande que vivía no logró que soñaran su sueño ni un paso más allá. Los llevó de regreso a través de un desierto que mató a miles. Bebía hasta caer en furias ciegas. Mató a un amigo con sus propias manos en un arrebato de borrachera. Se volvió paranoico y errático. El afán de grandeza había vaciado al hombre hasta que apenas quedaba de él otra cosa que el afán mismo. Y entonces, en Babilonia, a los 32 años, una fiebre lo tumbó en una semana. El ser humano más poderoso que había existido, invencible ante cualquier ejército, fue derrotado por un microbio que no podía ver. Cuando sus generales, desesperados, le preguntaron a quién dejaba el imperio más grande de la tierra, apenas alcanzó a susurrar 3 palabras: al más fuerte.
Había conquistado absolutamente todo, menos la única cosa que termina conquistándonos a todos. Y aquí está la crueldad que la palabra grandeza esconde con tanto cuidado. El imperio que le costó una vida de genio y de sangre levantar no le sobrevivió ni una sola estación. Sus generales se lanzaron sobre él como lobos. Su esposa y su hijo fueron asesinados. Su linaje borrado. En apenas unos años el imperio más grande que el mundo había visto quedó despedazado. Y los pedazos pasaron el siglo siguiente matándose entre sí. La grandeza no se hereda, no se conserva, no sobrevive a quien la carga. Se deshace en el instante mismo en que la mano que la sostenía se suelta. Y queda un último detalle, perfecto en su ironía. Su cuerpo fue robado, llevado a Egipto, exhibido durante siglos en una tumba de oro que los emperadores cruzaban el mundo para visitar. César la vio, Augusto la vio, y después, lentamente, en silencio, desapareció. Los registros se cortan. Y hoy, esto es verdad, nadie sobre la Tierra sabe dónde yace Alejandro Magno. El hombre más grande que haya existido. No tiene siquiera una tumba que podamos encontrar. En esto termina la grandeza. No en un monumento, sino en un rumor. Esa es la lección que Alejandro nos dejó, aunque nunca quiso enseñarla. La grandeza no es una cima que se conquista. Es un fuego que consume a quien lo lleva y no devuelve nada que dure. Nos pasamos la vida queriendo ser más, ser recordados, dejar algo que nos sobreviva. Y el hombre que lo logró más completamente que nadie en la historia terminó con un horizonte vacío, una semana de fiebre, un imperio hecho cenizas y una tumba que nadie puede hallar. Quiso ser más que un hombre y hoy no es siquiera un lugar en un mapa, porque la grandeza no dice nunca basta, es un hambre. Y el hambre, cuando ya lo ha devorado todo, solo puede devorarte a ti. Si te interesa pensar las grandes ideas con esta profundidad, suscríbete a Logos. La próxima vez, el miedo, la fuerza que ha conquistado más territorio que cualquier espada y que siempre termina volviéndose contra quien la empuña.